Ahora le doy la bienvenida a Melisa Sánchez, responsable de incidencia de Católicas por el derecho a decidir en nuestro país. Melisa, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Siempre en Casa. Buenos días, Mauricio, y a todo el público que nos está escuchando. Vamos a abordar un tema de salud que tiene que ver con la vida principalmente de las mujeres gestantes y de las familias. Somos unos convencidos en RPP que la información te empodera y te lleva a tomar óptimas decisiones. ¿Cuánto quisiéramos que todos los niños del Perú reciban una educación sexual adecuada, oportuna, transparente, que los empodere y que nunca los exponga a situaciones penosas, tristes o que los lesionan de por vida, ¿no? Y esto me parece que tiene que ver directamente con la educación sexual, porque vamos a abordar el tema contigo, Melisa, del aborto terapéutico. El aborto terapéutico, como muchos saben de los que nos están escuchando, está permitido en nuestro país y se ejecuta cuando la vida de la madre está en riesgo. Si el médico identifica que esa gestación pone en vida a la madre dentro del marco legal vigente y establecido, ¿no? Una mujer puede salvar su vida si ésta está amenazada por la gestación. Sin embargo, esta ley vigente, ¿no? Me parece que no está al alcance de todas las mujeres en el sentido de información. Piensan que está prohibido y penalizado el aborto en todas sus modalidades. Efectivamente, Mauricio. Nosotras, desde Católicas por el Derecho a Decidir, organización sin fines de lucro con más de 10 años de trabajo en el país y parte de la red latinoamericana y caribeña de Católicas por el Derecho a Decidir, venimos trabajando por la defensa de los derechos sexuales y reproductivos y la exigencia de un Estado laico también. En ese sentido, ¿no?, la campaña que relanzamos nuevamente, Todas Somos Mariana, es una campaña que busca contribuir a informar a la población sobre el incremento alarmante de la muerte materna que hemos vivido desde el año pasado a raíz del contexto de crisis sanitaria en el que nos encontramos y sobre todo en relación a cómo la guía técnica de aborto terapéutico en realidad es una política pública que busca, ¿no?, salvar vidas, específicamente de mujeres cuya gestación, ¿no?, se ve de repente presenta obstáculos por una enfermedad preexistente o justamente debido a una complicación, a una enfermedad que surge durante este embarazo se complica. Durante estos meses hemos visto además cómo el objetivo del Estado es inmunizar a las gestantes, ¿no?, de la COVID-19 y nos interesa mucho que las gestaciones de todas y cada una de las mujeres sean felices, sean estables, sean consentidas, ¿no?, que no pongan nunca en riesgo la salud emocional y física de la mujer. En ese caso, cuéntanos un poco más acerca de la reglamentación de esta ley vigente sobre el aborto terapéutico. ¿Hasta qué semana de gestación está permitido ejecutarse sin que la mujer, ¿no?, corra riesgo de ser sancionada legalmente? Sí, la guía de aborto terapéutico existe desde el 2014, aprobada por el MINSA, pero la despenalización del aborto terapéutico en realidad es desde 1924. Con esta guía técnica se estandariza el procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo por indicación terapéutica hasta las 22 semanas. Es en ese lapso de tiempo que tienen los profesionales de salud para poder aplicarla cuando corre riesgo la vida de la gestante o su salud puede generarse un mal grave permanente, ¿no? Dentro de este marco legal, Melisa, ¿quién es el responsable de certificar que la gestante realmente califica para someterse a un aborto terapéutico? El ginecólogo o ginecóloga que está atendiendo a la gestante durante los controles prenatales, en realidad, pues no, se monitorea el estado de las gestantes. Hay que tener un especial cuidado con gestantes que tienen una enfermedad preexistente, porque eso puede complicar muchas veces, ¿no?, la propia gestación. En el caso de coronavirus, ¿no?, vemos cómo esta enfermedad, ¿no?,
El coronavirus puede afectar gravemente a cualquier persona, pero los procesos fisiológicos que atraviesa una mujer embarazada también pueden complicar mucho más esta enfermedad, ¿no? ¿Por qué consideras, Melissa, que pocas mujeres tenían esta herramienta legal a su favor y la mayoría en los estudios que han hecho de opinión piensan que el aborto está prohibido en todas sus manifestaciones en nuestro país? ¿Por qué se ha difundido tan poco, ¿no?, la legalidad del aborto terapéutico? Sí, justamente se debe a que no ha habido una difusión adecuada desde el Ministerio de Salud sobre la guía técnica de aborto terapéutico debido al estigma que existe en realidad hacia el aborto en general, ¿no? En este sentido, ¿no?, es necesario que se haga mayor difusión, no solamente de la existencia de la guía técnica de aborto terapéutico, sino también se hable, se capacite a los profesionales de salud de todo el país sobre en qué consiste y cuáles son los procedimientos adecuados, porque sin ese respaldo desde el Ministerio de Salud, desde las direcciones regionales de salud, es muy difícil que los profesionales conozcan a cabalidad toda la normativa que existe y sobre todo realicen las intervenciones sin temor. Ahora, el ginecólogo o la ginecóloga, como nos acabas de manifestar, de acuerdo al conocimiento que tú tienes de este marco legal, es el profesional que avala que la salud de la gestante está en riesgo y se ven obligados a interrumpir el embarazo de la misma para salvar la vida de la madre. Pero ¿cómo abordamos el tema de la salud emocional? Y se da en nuestro país, tú lo sabes, es muy doloroso admitir que a veces una niña de 10 años está gestando, ha sido embarazada, lamentablemente en la mayoría de casos, por un miembro de su propia familia. Dentro del núcleo familiar es donde se perpetúan estas atrocidades espeluznantes de las que es mejor hablar abiertamente para cada vez tener menos de estos embarazos. Niñas que están empezando a vivir y que menstruan a los 9 años pueden biológicamente quedar embarazadas. Lo que no nos imaginamos es cuánto cambia la salud emocional de una niña que de pronto descubre que quedó embarazada. ¿Qué contempla la ley para estos casos? Efectivamente, eso es una realidad que debemos enfrentar como Estado y desde nosotras, como sociedad civil, hacemos mucha exigencia al respecto. No existe lamentablemente una guía específica para la atención de niñas gestantes. Sí existe un protocolo específico para la atención de gestantes adolescentes, pero en el caso de las niñas, esto aún no se da. Pero reconocerás, Melissa, para continuar con la conversación, perdóname que te interrumpa, que se han dado casos dentro del confinamiento de niñas de 10 años que han arrojado positivo al test de embarazo. Por supuesto, esto producto de violaciones sexuales, lamentablemente, ¿no? En ese sentido, claro, desde el Estado no existe una guía que atienda de manera diferenciada a estas niñas. Sin embargo, la realidad nos dice lo contrario, ¿no? Estamos hablando que el año pasado se triplicó la tasa de niñas forzadas a ser madres, ¿no? En el 2019 tuvimos 9 casos y con la pandemia este número se incrementó a 27. Entonces, estamos hablando que a pesar de esta crisis sanitaria que hemos vivido, ¿no?, la violencia sexual siempre ha estado en los entornos familiares o cercanos a las menores de edad, ¿no? Y esta es una cifra muy dura, ¿no? Porque estas niñas son menores de 10 años. Yo te agradecería, Melissa, que permanezcas con nosotros siempre en casa, porque si bien es cierto, nos has dejado clarísimo que desde 1924 contamos con un marco legal para el caso puntual del aborto terapéutico y que se ha venido perfeccionando ese marco legal y que es certificado por ginecólogos y ginecólogas para que una mujer cuya vida esté en peligro interrumpa su embarazo. Pero te rogaría que abordemos este tema de la educación sexual porque no quisiéramos que una niña de 12, 13, 14 años o 15, una menor de edad, de pronto, por desinformación, por un tema de vacíos en su formación,
reciba un diagnóstico de gestación y ni ella misma entendió lo que ha ocurrido. Esto es penosísimo y tenemos que hablar de ello con respeto, con cariño, con comodidad, en todos los hogares donde nos están sintonizando en este momento. Gracias, Melissa. Regresamos en Siempre en Casa. Es abogada, politóloga. Melissa Sánchez está conversando con nosotros en Siempre en Casa. Muchas gracias por estar aquí, Melissa. Ella es responsable de Incidencia de Católicas por el Derecho a Decidir, un movimiento en nuestro país que quiere que todas y cada una de las mujeres estén puntual y minuciosamente informadas con relación a temas de sexualidad. ¿Sabían que está aprobado en nuestro país desde 1924 el aborto terapéutico? ¿Qué se entiende por aborto terapéutico? Es el aborto, ¿no?, que se puede ejecutar dentro de un marco legal, certificado por un ginecólogo, porque ha puesto en riesgo la vida de la gestante. Prevalece la vida de la gestante y en ese caso se ejecuta sin sanción alguna. Otros sí están penados y hay mujeres que finalmente han sido sentenciadas por abortar. En nuestro país no van a prisión porque la sentencia normalmente contempla una prisión suspendida, ¿no? Es un término jurídico que Melissa lo domina desde su profesión, pero no queremos detenernos en este momento de la conversación en un marco legal o en una terminología jurídica, sino en evitar que las adolescentes dentro de casa, sin enterarse siquiera de cómo fue, reciben un certificado positivo de embarazo. Estamos hablando de niñas entre 9 y 15 años de edad, ¿no?, que dentro de la pandemia descubrieron que producto de un abuso de un integrante del núcleo familiar con el que conviven, fueron abusadas sexualmente y producto de eso están gestando. ¿Cómo abordan ustedes dentro de su movimiento esta realidad de la que tenemos que hablar con muchísimo respeto? Sí, efectivamente. De repente solo una precisión, soy psicóloga, no soy abogada, pero... Perdóname, Melissa, vale la precisión. Eres psicóloga, no abogada. Sí. Volviendo a tu pregunta, creo que es una situación muy dramática la que vivimos con respecto a la violencia sexual, sobre todo en las menores de edad, que terminan en todo caso en gestaciones no deseadas, no planificadas, ¿no? Al respecto creo que es importante señalar todo lo concerniente a la salud mental, ¿no? Cuando se produce una violación sexual a cualquier persona, el impacto emocional que esto genera es sumamente grande. En el caso de las menores de edad, de las niñas, hay que comprender que incluso hay que explicarle lo que ha sucedido y que hay que explicarle también qué es un embarazo, qué es una gestación. Porque no son cosas muy claras para ellos. Exacto. Es complicado quizás para padres muchas veces sentar a una niña de 9 años, es real, que empieza a menstruar, qué significado tiene un periodo de menstruación en su vida. Y lo postergan y lo evitan o hablan con generalidades. ¿Cuál para ti, desde tu tribuna de psicóloga, es una edad ideal para sentar a las niñas y explicarles lo que va a pasar con su cuerpo antes de que ocurra, ¿no? ¿Hay alguna edad aconsejable o hay que esperar que llegue la menstruación misma para sentarlas y explicarles? Sí, soy politóloga, ¿no? Politóloga. Sí, perdóname. En ese sentido, lo importante es implementar la educación sexual integral, ¿no? Esta educación sexual integral, como parte de la currícula educativa, permitiría que se comience a hablar de acuerdo a las edades, ¿no?, de acuerdo a los grados en el colegio, con los niños y con las niñas acerca de los cambios que vivimos como producto del crecimiento, del desarrollo natural que tenemos las personas humanas. En ese sentido, ¿no?, la educación sexual integral es indispensable para informar y prevenir situaciones de violencia. ¿Por qué? Porque les va a enseñar a los niños y a las niñas la importancia de su cuerpo, ¿no?, que nadie debe tocarlos, ¿no?, que si eso llegara a suceder hay que informarlo sobre la diferencia entre secretos buenos y secretos malos, porque vemos que muchas veces esta violencia que se genera en niños se sabe que es
de personas cercanas a ellos y ellos que abusan de esa confianza, de ese vínculo cercano que tienen para violentarlos de esa manera, ¿no? En ese sentido, la educación sexual integral juega un rol sumamente clave. Creo que hay que hablar de ellos siempre, de manera diferenciada, de acuerdo a las edades, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo tengo sobrinos muy pequeños con los que hablamos sobre la importancia de nuestro cuerpo, conocer nuestro cuerpo y sobre todo en las edades más pequeñas donde es un ¿Qué poco edad más tienen tus complicado sobrinos poder con los que hablarlo. ya has hablado de sexualidad? ¿Qué edades tienen? Por supuesto, lo clave y lo esencial es reconocer cuáles son las partes de nuestro cuerpo. Pero, y sobre todo, ¿no? Melissa, perdóname, quería ir a los detalles para tener un poco más claro el consejo y la orientación. ¿A partir de qué edad ustedes han hablado con los pequeños de su propia familia? ¿A partir de los 5, de los 4, de los 6? A una edad en específico. Bueno, nosotros hablamos en general desde que son muy pequeños, desde lo que es más fundamental, conocer nuestro cuerpo, desde el momento en que ellos empiezan a desarrollar el lenguaje, en que ellos ya pueden comunicarse a través de palabras, que esto empieza alrededor de los 2, 3 años, uno tiene que informar sobre las partes de su cuerpo y sobre cómo esas partes de su cuerpo en realidad no deben permitirse ser tocadas por ninguna otra persona, salvo de repente en estas edades específicas, justamente porque requieren más de cuidado de la persona a su cargo. Entonces creo que eso es importante tenerlo claro. No hay que tener miedo a hablar sobre sexualidad con nuestros hijos e hijas. Lo que tenemos que hacer es saber, ¿no?, justamente de qué manera y en qué momento, ¿no? Hay que romper con ese tabú de que en realidad pues no vamos a hablarle específicamente de cuestiones que no vienen al caso. Estamos hablando de que es la mejor manera de prevenir justamente la violencia sexual. Si los niños y los menores y las adolescentes no saben de qué manera se ejerce la violencia en sus cuerpos, no la vamos a poder reconocer. Y al no reconocerlas, vamos a generar que se continúe de repente con esta violencia hasta que de repente alguien externo lo pueda detectar. Y a veces ya es muy tarde. Melissa, mencionas un caso familiar y te lo agradecemos que compartas la experiencia dentro, ¿no?, de tu núcleo, donde los pequeños son documentados con la terminología adecuada, ¿no?, de cómo hacer respetar su cuerpo, quiénes pueden manipular su cuerpo y cómo deben reaccionar si un ajeno, tercero o miembro de la familia lo toca. Y eso es bien importante. Esa es tu familia y te agradecemos la confianza. Porque en muchas familias le delegan a la profesora del colegio, que en este caso es una teleescuela o a través de un ordenador, y los padres piensan que el colegio se encargue. Ellos no van a abordar el tema por pudor, por tabú, por lo que quieras. Ahí nos podemos detener y prolongar la conversación y no llegar a un acuerdo. De lo que se trata es de que salvemos, ¿no?, la integridad de ese niño o niña que está en desarrollo. ¿Cómo persuadimos para que este tema, al igual que en tu caso, se aborde en el colegio y en la familia y sean complementarios, saquen adelante una persona sólidamente educada en términos de sexualidad? Sí, creo que es importante en estos momentos dirigirnos hacia los padres y madres de familia del país, quienes por supuesto siempre van a desear lo mejor para sus hijos e hijas. En ese sentido, si no llevamos información hacia nuestros hijos sobre la importancia, ¿no?, de cuidar el cuerpo y la importancia de contarles lo que sucede en la realidad. Yo creo que tampoco es que no podemos pensar tampoco que los niños y las adolescentes no conocen lo que sucede. Las noticias a diario dan cuenta de sucesos terribles como son las violaciones sexuales y la violencia en general que existe hacia los menores de edad. Partiendo de ese tipo de cosas tan cotidianas que ocurren, es el mejor momento siempre para hablar sobre la importancia de que hay que cuidarnos, de ciertos tipos de autocuidado que deben tener las personas y también los menores. Entonces, creo que es indispensable en todo momento sacar el tema de conversación, no solamente dejarlo al colegio, porque muchas veces, y lamentablemente el temor
las campañas que hemos tenido en los últimos años en contra del enfoque de género dentro de la currícula escolar han obstaculizado la implementación adecuada de justamente de este tema tan importante y que debe ser abordado de manera transversal en todos los grados de los colegios. Obviamente con las obviamente pensando en el desarrollo de cada niño y acorde a las edades que tienen. Entonces creo que ese es un tema bastante importante, sobre todo porque no hacerlo va a generar, hemos visto, ¿no? No poder prevenir las violaciones sexuales, lamentablemente, que se han incrementado durante la etapa de pandemia, sobre todo los embarazos adolescentes, justamente por no conocer métodos anticonceptivos, sobre no saber a dónde acudir justamente cuando los establecimientos de salud y a través de los servicios diferenciados para adolescentes permiten que ellos puedan acudir en busca de información, de orientación y también de la entrega de estos métodos anticonceptivos para llevar una vida sexual saludable y responsable. Desde tu mirada de politóloga, además, y siendo tan joven, ¿no?, reconocerás que si los padres no abordan el tema oportunamente, ¿no?, y se lo delegan solo a la escuela, en tiempos digitales los chicos van a ir al ciberespacio y pueden recibir una información distorsionada. Así es que creo que complementando, ¿no?, entre hogar, colegio, ¿no?, una educación sexual sólida, transparente, vamos a finalmente a evitar, ¿no?, en la medida de las posibilidades de tener a niños y a niñas desinformadas con respecto al desenlace de su cuerpo en edad fértil. Efectivamente, ¿no? En el Internet podemos encontrar mucha información que no siempre va a ser basada en la ciencia, no siempre va a ser veraz. Entonces, si no hablamos de sexualidad con nuestros hijos e hijas, en algún momento ellos y ellas van a recurrir sobre todo a las herramientas tecnológicas y también a los círculos amicales. Y no siempre a esa edad tenemos la información más clara. Y hay que también entender y comprender que lo que le puede pasar de repente a la mejor amiga, al mejor amigo, no siempre va a suceder exactamente lo mismo con nosotros mismos. Hablando directamente con adolescentes y jóvenes, nos damos cuenta que aún hay muchísimos tabús y mitos alrededor de la sexualidad. Y esperemos que vayan disminuyendo, Melissa, con conversaciones como la que has tenido, la generosidad de sostener aquí en Siempre en Casa. Hasta una próxima oportunidad y gracias por el trabajo que vienen haciendo desde Católicas por el Derecho a Decidir en el Perú. Gracias, hasta una próxima oportunidad. Gracias a ti. Regresamos con más en Siempre en Casa.